está hacia abajo, pues, ¿no es cierto? Está en relación a la cara inferior, ¿ok? Al ilio hepático, ojo, van a ingresar o va a ingresar o va a estar ahí el pedículo hepático. Es otro concepto que también han preguntado varias veces, recuérdenlo. El pedículo hepático está formado por vena porta, arteria hepática y conductos biliares, ¿no? La vía biliar principal. Este ilio hepático va a albergar a esas tres estructuras: arteria hepática, vena porta y vías biliares. Muy bien, la pregunta 15 dice: en relación con el mediastino anterior, señale lo falso. Por él corren los vasos torácicos internos. En el adulto está ocupado por tejido adiposo. En él se encuentran los ligamentos externo-pericárdicos. En los niños está ocupado por el timo. En la cara anterior del pericardio es su límite anterior. Muy bien, ¿qué deben recordar del mediastino? Del mediastino deben recordar que es un espacio en el cual va a estar o que se va a ubicar entre los dos pulmones, al medio de los dos pulmones. Por eso se llama mediastino. En el centro del tórax está. El límite superior, ¿no? La parte superior está limitada por la base del cuello, ¿ok? En parte por la base del cuello. La horquilla esternal, la primera costilla y la primera vértebra dorsal hacia atrás, ¿no? Ese es el límite superior. El límite inferior es este músculo que es el diafragma. Delante va a estar el esternón con los cartílagos costales. Atrás va a estar la columna vertebral dorsal. A los lados la pleura. ¿Qué importancia tiene este mediastino anatómicamente? Va a contener órganos que van a estar de paso entre el cuello y el abdomen, o van a dirigirse del tórax hacia el abdomen, o al revés, del abdomen al tórax o hacia el cuello. O sea, son órganos que están de paso, y va a existir dentro, el órgano estrella acá es el corazón, pues que va a estar dentro de un saco, que es el saco pericárdico. Este mediastino se divide arbitrariamente en dos partes: un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino superior, como ven acá en la figura, va a estar limitado por una línea imaginaria que va desde el ángulo esternal o el ángulo elois, que va a ser el ángulo entre la horquilla y el cuerpo, hacia la cuarta vértebra dorsal. Todo lo que está por encima es mediastino superior. Lo que está por debajo es mediastino inferior. Muy bien, el mediastino inferior se divide en tres partes: una anterior, que está acá en celeste, una media, que está en anaranjado, y otra posterior, que está acá en verde. ¿Ok? Nos están preguntando en relación con el mediastino anterior. Si nos dicen mediastino anterior, nos están preguntando de este espacio en celeste que está acá. ¿Ok? Muy bien. Por él corren los vasos torácicos internos. ¿Ok? Mamarios internos también se llaman a estos vasos, ¿eh? Los mamarios internos o torácicos internos. Eso es cierto, están pegados a la pared costal. Muy bien, en el adulto está ocupado por tejido adiposo. Eso es cierto. En el niño está ocupado por la glándula tímica, por el timo. Eso es cierto. Muy bien, en él se encuentran los ligamentos externo-pericárdicos también, ¿no? Van del esternón al pericardio. Hay superiores e inferiores, van a mantener la forma del saco pericárdico, ¿no? Para eso sirven, y para fijar para que no haga movimientos pendulares. Muy bien, la cara anterior del pericardio es su límite anterior. ¿Será cierto o no? ¿No? Como ven acá, el límite anterior será el esternón, pues, ¿verdad? El límite posterior es el pericardio, ¿no? Esto es falso, ¿no? La cara anterior del pericardio es su límite anterior, eso es falso, ¿no? El resto es verdadero, ¿ah? Muy bien, del mediastino, no se olviden que van a recordar cómo se divide. Una línea imaginaria que va del ángulo elois a D4. Y en la parte inferior se va a dividir en tres partes: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El mediastino medio va a constituir el saco pericárdico. Todo lo que esté por delante va a ser mediastino anterior, lo que esté por detrás va a ser el mediastino posterior. Muy bien, la pregunta 16 nos dice: indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el duodeno es falsa. A. Tiene 4 porciones. B. Es totalmente intraperitoneal. C. Es la porción inicial del intestino delgado.
D, se encuentra entre el estómago y el íleon. Y la E, la ampolla o bulbo duodenal se encuentra en la primera porción o la porción superior, dice, ¿no? ¿Qué cosa es lo falso acá? A ver, ¿tiene 4 porciones? Sí, pues es cierto, ¿no es cierto? El duodeno tiene 4 porciones, ¿no? Y se llaman así, primera, segunda, tercera y cuarta porción. Es totalmente intraperitoneal, dice. ¿Es cierto o falso eso? Eso es falso, pues, ¿no es cierto? Se le considera al duodeno un órgano retroperitoneal inclusive, no es intraperitoneal, ¿ok? Los órganos que son intraperitoneales son los órganos que van a tener un meso y van a estar dentro o flotando en la cavidad. Por ejemplo, el colon transverso, el sigmoides, el vaso, el estómago, ¿ok? Esos son órganos intraperitoneales. Hay un concepto en el cual por ahí les pueden preguntar. En los libros de anatomía ustedes van a encontrar que hay un único órgano que es verdaderamente intraperitoneal, ¿ok? O sea que va a estar dentro de la cavidad peritoneal, pero no va a estar tapizado por peritoneo visceral. O sea, es como si un órgano estuviera ahí sin, digamos, sin el forro que le hace el peritoneo. Ese órgano es el ovario, ¿okay? Es el único órgano que no está tapizado por serosa, o sea, por peritoneo, ¿okay? Han preguntado alguna vez el único órgano verdaderamente intraperitoneal es el ovario, ¿okay? Y no tiene serosa, pues, porque el ovario tiene que cada ciclo menstrual soltar el óvulo, ¿no? Si tuviera serosa, no podría pasar eso. La serosa es una estructura que impediría la ovulación. Entonces, es por esa razón. Muy bien. Es la porción inicial del intestino delgado, es cierto, se encuentra entre el estómago y el íleon. Acá hay un error de tipeo, acá póngale yeyuno, se encuentra entre el estómago y el yeyuno en vez de íleon. La ampolla o bulbo duodenal se encuentra en la primera porción o superior. ¿Okay? La ampolla o bulbo, no deben confundir la ampolla duodenal con otra ampolla que está en el duodeno que se llama la ampolla de Vater. ¿Okay? La ampolla duodenal o bulbo duodenal es una dilatación del mismo duodeno, ¿no? Que se encuentra inmediatamente después del píloro, ¿no? A continuación del píloro hay una pequeña dilatación, esa se llama el bulbo duodenal o la ampolla duodenal. Y en la segunda porción del duodeno está la ampolla de Vater, que es otra ampolla, es una ampolla pequeña donde desemboca, o a través del cual va a desembocar el colédoco. ¿Okay? No se deben confundir esos dos conceptos. Muy bien, la pregunta 17 dice, el pulso de la arteria carótida en la región cervical se toma a nivel de el borde anterior del trapecio, el borde superior de la clavícula, en el triángulo submaxilar, el borde inferior de la clavícula o en el borde posterior del triángulo carotídeo. ¿Dónde tomamos el pulso de la arteria carótida? Son preguntados en un examen, ¿no es cierto? ¿Dónde se toman los pulsos? Los pulsos se toman a nivel de la arteria carótida, a nivel de la arteria radial y a nivel de la arteria femoral, ¿ok? Accesoriamente puede encontrar en otros lados, pues como el pulso pedio, por ejemplo, pero no es las zonas más importantes. Donde se puede palpar el pulso central es en el cuello, ¿no? En la arteria carótida. Se puede palpar también el pulso radial, es importante, y el pulso femoral. Muy bien, les preguntan acá, el pulso de la arteria carótida, ¿no? En el cuello, ¿se toma a nivel de dónde? El borde anterior del trapecio, ¿será o no? ¿No? El trapecio está hacia atrás, casi en la nuca, ¿no es cierto? No tiene relación con la carótida. El borde superior de la clavícula, ¿no? En el borde superior de la clavícula podrían encontrar la parte más superior de la subclavia, pero es muy profunda, está detrás de los escalenos todavía, entonces no lo van a poder palpar. En el triángulo submaxilar, tampoco, ¿no? El triángulo submaxilar está acá en la celda submaxilar, arriba. Tiene relación el triángulo submaxilar con la arteria facial, es cierto, pero no con la arteria carótida. El borde inferior de la clavícula, ¿no? Por debajo de la clavícula, ¿no? Ahí, esa zona es la zona de acceso
a la subclavia, ¿ok? Pero no es posible palpar ese pulso tampoco. En el borde posterior del triángulo carotídeo, ¿no? Eso es lo cierto, pues. ¿Dónde está el triángulo carotídeo? Es este triángulo que está con líneas puntadas, ¿ok? El triángulo carotídeo se va a formar por el esternocleidomastoideo, que es este músculo, el músculo más ancho, más fuerte de todo el cuello, ¿ok? De la región anterior. El esternocleidomastoideo, el músculo digástrico, el vientre posterior de este músculo digástrico que está acá en la parte superior, y hacia abajo otro músculo delgado que es el homoioideo, ¿ok? Acá está en el slide, ¿no es cierto? Digástrico, esternocleidomastoideo y homoioideo, ¿no? Los tres músculos van a formar el triángulo carotídeo. Han preguntado también sobre el pulso de la arteria carótida, ¿no? Se toma en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Esa también era otra pregunta, ¿no? La respuesta a dónde se tomaba el pulso carotídeo, en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí se encuentra el pulso carotídeo. Muy bien, la pregunta 18 dice, el callado de la vena safena interna recibe los siguientes afluentes, excepto la pudenda externa superior, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa inferior, la femoral superficial o la subcutánea abdominal. Muy bien. Sobre las venas safenas, ¿qué cosa deben saber? Existen dos venas safenas. Una safena interna o safena mayor, que acá está en el gráfico, al lado izquierdo, ¿no es cierto? Es una vena que nace cerca al primer dedo y va a desembocar en la ingle. Y la otra vena es la vena safena externa o vena safena menor. La vena safena menor va a nacer en la región retromaleolar, va a ascender por la línea media y termina en el rombo popliteo, en la vena poplitea. Es más pequeña que la otra. Les preguntan, esas dos son las venas safenas. Ojo, las venas safenas son las venas más importantes del sistema venoso superficial en el miembro inferior. Es importante saber que existen estas dos venas safenas porque tienen mucho que ver en la patología, en el tratamiento y en la prevención de las varices en miembros inferiores. ¿Okay? Dos venas safenas, la interna y la externa. Les están preguntando sobre la vena safena interna. Dice, el callado de la vena safena interna. ¿Dónde está el callado de la safena? La vena safena interna nace acá en la región premaleolar. Asciende en la cara anterior e interna de la pierna, pasa algo hacia atrás a la altura de la rodilla y luego de manera oblicua se dirige hacia la cara anterior. Antes de ingresar a la vena femoral, que es un vaso profundo en la zona de la ingle, va a hacer una especie de curvatura. A esa curvatura le llaman el callado de la vena safena, igual que el callado de la arteria aorta o el callado de la vena ácigos, ¿ok? Esa curvatura le llaman el callado de la vena safena. En esa zona, en ese callado, van a desembocar varias venas afluentes de la región inguinal, abdominal y genital, ¿ok? Por eso es importante recordar esto. A esta zona donde ingresa la vena safena se le conoce como el triángulo de Scarpa. Por esa razón también cuando les preguntan el callado de la vena safena interna recibe los siguientes afluentes, les podrían preguntar, la estrella de Scarpa está formada por, ¿no? Es lo mismo. Las afluentes junto con la vena safena, con el callado de la safena, forman la estrella de Scarpa a este nivel. Y les están preguntando sobre sus afluentes. La pudenda externa superior, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa inferior, la femoral superficial o la subcutánea abdominal. De estas 5, la que no es parte del callado de la safena, no es parte de la estrella de Scarpa, es la D, la femoral superficial. La femoral superficial es un vaso profundo, ¿ok? ¿Y por qué es importante este callado de la safena? El cirujano vascular, por ejemplo, cuando hace el tratamiento de las varices, el tratamiento quirúrgico, y existe una insuficiencia venosa profunda con una válvula ostial insuficiente, tiene que ligar estas venas. A eso se le llama la calladectomía.
Si no lo hace y solamente liga la safena o saca la safena, a través de esas venas colaterales, la presión interna del sistema venoso profundo va a salir y van a recidivar las varices. ¿Ok? De ahí viene su importancia. Esta estrella de Scarpa es importante. Por esa razón es que alguna vez preguntaron. Entonces ya saben, hay dos venas safenas, la externa y la interna. La más importante de esas dos es la vena safena interna. Esta, dentro de todo su trayecto, lo importante es su callado. En el callado, a su ingreso a la vena femoral, recibe estas venas afluentes. Y estas forman la estrella de Scarpa. ¿Ok? De eso también no se olviden. Han preguntado cómo estrella de Scarpa también anteriormente. Bien, la pregunta 19 dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la aorta abdominal es verdadera. Se extiende desde el hiato aórtico hasta L2. Se bifurca en las arterias ilíacas externas. El tronco celíaco es su primera rama visceral. Se encuentra a la derecha de la vena cava inferior. El callado aórtico es intraperitoneal en algunas ocasiones. ¿Cuál será lo verdadero? A ver, ¿cuál es falso? Definitivamente. El callado aórtico es intraperitoneal en algunas ocasiones. Pues eso es recontra falso. Si está en el tórax, pues no puede ser intraperitoneal, ¿verdad? Esto es falso. Muy bien. Se bifurca en las arterias ilíacas externas, ¿no? La arteria aorta se bifurca en ilíacas primitivas o ilíacas comunes. Y estas ilíacas comunes o primitivas se bifurcan recién en ilíaca externa e ilíaca interna. ¿Ok? Esto es falso también. Se extiende desde el hiato aórtico hasta L2. Del hiato aórtico es cierto, es verdadero, la aorta abdominal, pero no llega hasta L2 nomás, pues puede llegar hasta L4 o al promontorio incluso, ahí es donde se dividen las dos ilíacas. Muy bien, nos queda la C, el tronco celíaco es su primera rama visceral y la D se encuentra a la derecha de la vena cava inferior. ¿Cuál será verdadero entre estas dos? Lo falso es que se encuentre a la derecha, pues, ¿no es cierto?, de la vena cava inferior. Es al revés, la vena cava inferior está a la derecha de la arteria aorta. El tronco celíaco es su primera rama visceral importante, eso es cierto. En algunas ocasiones, la primera rama que da es la diafragmática inferior, que es una rama parietal, o sea, va al músculo diafragma. En algunas ocasiones, esta diafragmática da una rama pequeña para las glándulas suprarrenales, ¿ok? Pero es una rama o es una subrama de una rama de la aorta. Les están preguntando, acá les dicen, la primera rama visceral de la arteria aorta es el tronco celíaco, ¿no? Eso es cierto, es la rama más gruesa de la aorta abdominal, además, el tronco celíaco. No se olviden, el tronco celíaco vasculariza el estómago, el vaso, el páncreas y el hígado. Muy bien, la pregunta 20 dice, indique cuál de los siguientes órganos no es retroperitoneal. Glándulas suprarrenales, el riñón derecho, los uréteres, la aorta torácica, la vena cava inferior. Está fácil, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál no es retroperitoneal? A ver, el riñón es o no retro. Sí, pues no es cierto. La glándula suprarrenal que está encima del riñón también, ¿no? En la celda suprarrenal está. Los uréteres que salen del riñón y están adosados a la pared posterior hasta la vejiga también, pues. La vena cava inferior o la aorta torácica, ¿cuál será retroperitoneal? ¿Dónde está la aorta torácica? Está en el tórax, pues, ¿no es cierto? En el tórax no hay peritoneo, pues, ¿no es cierto? La arteria aorta torácica está en el mediastino posterior, no en el retroperitoneo. No hay retroperitoneo, pues, en el tórax. Muy bien, la pregunta 21 dice, ¿cuál de las siguientes regiones es drenada por la gran vena linfática? Hemicabeza izquierda, hemitórax izquierdo, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo o miembro inferior izquierdo. Muy bien, ¿qué cosa debemos saber para esto? El líquido linfático, ¿no es cierto? La linfa del organismo se drena finalmente por dos vasos linfáticos. El conducto torácico, que hemos visto ya, ¿no es cierto? O algo.
que nace a nivel del abdomen a la altura de L2, pasa hacia el tórax, se va a dirigir por el centro, delante de la columna vertebral dorsal, y de ahí se dirige a la izquierda y va a desembocar en la unión de la yugular y la subclavia, ¿no? Al confluente yúgulo-venoso subclavio del lado izquierdo. Ahí llega. Y existe otro vaso linfático, que es el segundo en importancia, que es la gran vena linfática, este chiquitito que está acá, ¿no? Mide 1.5 a 2 centímetros, es muy pequeño, a comparación del conducto torácico, pues que es largo. Este es el segundo vaso en importancia, ¿no? Y se le llama la gran vena linfática. Esta gran vena linfática va a drenar el organismo, la parte del organismo que no drena el conducto torácico. ¿Ok? El conducto torácico va a drenar la mayor parte del organismo, va a drenar todo el organismo por debajo del diafragma, o sea, el abdomen, la pelvis, los miembros inferiores, van a drenar al conducto torácico. El hemitórax superior, el hemitórax superior izquierdo, ¿no? Todo el lado izquierdo, la cabeza del lado izquierdo, el cuello del lado izquierdo, el miembro superior izquierdo, todo lo del lado izquierdo va a ser drenado por el conducto torácico. Les preguntan, indique cuál de las siguientes regiones es drenada por la gran vena linfática. En mi cabeza izquierda, ¿será? No, pues la izquierda, no se olviden, es el conducto torácico. En mi tórax izquierdo, tampoco. Miembro superior derecho, ¿no? Ese es drenado por la gran vena linfática. La gran vena linfática, ojo, va a drenar el lado derecho de la cabeza y el cuello, el miembro superior derecho y el tórax o el hemitórax derecho superior. El resto es drenado por el conducto torácico. ¿Ok? Entonces solamente esas estructuras, esas zonas anatómicas van a ser drenadas por la gran vena linfática. Muy bien, la 22 dice, la estructura anatómica que drena la mayor cantidad de sangre venosa del corazón es la vena cardíaca mayor, la vena cardíaca menor, el seno coronario, la vena marginal derecha o la vena cardíaca media, debe decir acá. La imagen es la que se ha sobrepuesto sobre la pregunta. Acá es vena cardíaca media. Muy bien, ¿cuál será la estructura anatómica que drena la mayor cantidad de sangre venosa del corazón? Como ven acá en el dibujo, el corazón es drenado por las venas coronarias, ¿no? Existen varias venas coronarias. Estas venas coronarias van a ser, digamos, las homólogas de las arterias que están vascularizándolas. Va a existir una vena cardíaca menor que va a estar drenando parte de la base, junto con la vena cardíaca media. Vamos a tener una vena posterior del ventrículo izquierdo o una vena del margen obtuso. Así como hay del lado izquierdo, hay otra del lado derecho, que no se ve acá, que se continúa con una vena que aparece en el surco o aurículo ventricular y va a cambiar de nombre a vena cardíaca mayor. Esa, cuando recibe las venas del margen obtuso, ¿no?, de estas venas, va a empezar a dilatarse y va a formar una gran dilatación venosa que se le llama o se le conoce como el seno coronario. ¿Ok? Este seno coronario es el lago venoso, digamos, donde van a desembocar la mayor cantidad de venas del corazón. ¿Ok? Entonces, la estructura anatómica que drena la mayor cantidad de sangre venosa del corazón es el seno coronario. Esta dilatación que está en la cara posterior del corazón, ¿no es cierto? En la cara diafragmática, digamos. Muy bien, la 23 nos dice, el límite externo del triángulo de la auscultación está formado por el romboides mayor, el serrato mayor, el borde interno de la escápula, el trapecio o el redondo mayor. El triángulo de la auscultación es un triángulo muy pequeño que está en el dorso. Este triángulo se le llama así como triángulo de la auscultación porque en esa zona, en teoría, se perciben mejor los ruidos pulmonares cuando uno ausculta. ¿Okay? Este triángulo de la auscultación
va a ser la zona donde la pared torácica es de menor, digamos, de menor longitud, de menor espesor, y por eso se escucharían mejor los ruidos pulmonares a este nivel. Este triángulo de la auscultación va a estar delimitado por el trapecio, por el dorsal ancho y por la escápula, ¿no? Acá está el triángulo, este es, ¿no? Está achurado acá en anaranjado con amarillo. Muy bien, les preguntan, el límite externo del triángulo de la auscultación está formado por, ¿cuál será? Romboides mayor, serrato mayor, borde interno de la escápula, trapecio o redondo mayor. ¿Cuál será? Lo externo, ¿no es cierto? Este límite les están preguntando. El límite externo del triángulo de la auscultación, ¿por quién estará formado? Por la escápula, pues, ¿no es cierto? Por el borde interno de la escápula. Borde interno de la escápula, trapecio y dorsal ancho abajo forman el triángulo de la auscultación. Ok, este triángulo de la auscultación alguna vez han preguntado en un examen de residentado. Muy bien. La 24 dice, ¿qué parte del tubo digestivo se considera un órgano retroperitoneal? Duodeno, yeyuno, ilion, estómago o colon transverso. ¿Cuál? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuál se consideraba retroperitoneal de estos que están acá? El duodeno, ¿no es cierto? Muy bien. Este gráfico que está acá, en la parte inferior de la pregunta, nos sirve para ver dos cosas. Uno, hay órganos que están adosados a la pared abdominal posterior. A eso se le llama los órganos retroperitoneales, perdón. El páncreas junto con el duodeno. Los riñones y los uréteres van a ser los órganos más importantes retroperitoneales. ¿Ok? Existen los órganos intraperitoneales, ¿no? El hígado, el estómago, el colon transverso, el yeyuno, el ilion, el colon sigmoides, que están acá. Los órganos de la cavidad pélvica también. Además existen órganos intermedios, los cuales su cara posterior está adosada al retroperitoneo, que son el colon ascendente y el colon descendente. Son órganos que están fijos al retroperitoneo, sin ser completamente retroperitoneales. ¿Qué más nos sirve? Además de ver los órganos intraperitoneales y retroperitoneales, hablar de las dos cavidades. Dentro de la cavidad abdominal existe una cavidad peritoneal, una gran cavidad peritoneal, así se le llama, donde va a estar el hígado, el estómago, el colon transverso, las asas intestinales, los órganos pélvicos. Y detrás de esa cavidad peritoneal vamos a tener otra cavidad más pequeña, que aquí está en oscuro, ¿no? Esta, que es donde está el cursor, es la transcavidad de los epiplones, ¿ok? O la cavidad peritoneal menor, le llaman algunos, que se encuentra detrás del estómago. Detrás del estómago, cuando ustedes abren, ¿no?, levantan el estómago, van a encontrar la transcavidad de los epiplones. En esta transcavidad epiploica van a encontrar principalmente el páncreas, ¿ok?, que es un órgano que va a estar en el retroperitoneo. Es muy importante, deben de recordar esas dos cavidades, la gran cavidad peritoneal, la transcavidad de los epiplones y el retroperitoneo. Muy bien, acá habíamos dicho que la respuesta era el duodeno, ¿verdad? Bien, la 25 dice, ¿cuál de las siguientes estructuras es la porción mayor y más movible del intestino grueso? ¿El colon ascendente, el ciego, el transverso, el sigmoides o el recto? ¿Cuál será? El colon transverso, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente, ¿cuál será? El sigmoides, pues, ¿no?, que tiene meso también. Muy bien. La 26, ¿qué nos dice? La formación anatómica que comunica la gran cavidad peritoneal con la transcavidad de los epiplones es denominada, es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? En la cavidad abdominal, dentro del abdomen, dentro de la cavidad peritoneal, existen dos cavidades, la gran cavidad peritoneal y la transcavidad de los epiplones, que va a estar detrás del estómago, ¿no? Como ven acá. Esta es la cavidad peritoneal.
¿no? Si ustedes levantan el estómago, van a encontrar la transcavidad de los epiplones, que es una cavidad pequeñita, donde principalmente va a estar el páncreas, pues, ¿no? Es la zona donde se trabaja cuando se quiere hacer operaciones o se quiere hacer cirugía sobre el páncreas. Muy bien. ¿Qué estructura comunica la gran cavidad peritoneal con la transcavidad de los epiplones, ¿no? Esa estructura a través de la cual uno puede acceder, ¿no? El orificio anatómico que comunica esas dos cavidades se llama el hiato de Winslow, ¿ok? Como está acá. El hiato de Winslow va a estar formado por el pedículo hepático hacia la parte anterior, donde va a estar la vena porta, la vía biliar y la arteria hepática, ¿ok? Pedículo hepático hacia adelante. Hacia atrás va a estar la vena cava inferior. Hacia arriba el hígado, hacia abajo el duodeno, ¿no? Lo que está acá anotado en el cuadro. Muy bien, ese es el hiato de Winslow. No se olviden, el hiato de Winslow comunica entonces la gran cavidad peritoneal con la transcavidad de los epiplones. A través de ese hiato de Winslow, uno puede introducir un dedo y llega a la cavidad o a la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Este hiato de Winslow también sirve, ojo, para hacer una maniobra en cirugía que se llama la maniobra de Pringle. ¿Okay? Han preguntado también sobre la maniobra de Pringle alguna vez. La maniobra de Pringle se hace introduciendo un dedo a través del hiato de Winslow, el índice usualmente, y comprimiendo sobre ese dedo índice con el dedo pulgar. Cuando hacen eso van a comprimir, ¿qué cosa? El pedículo hepático. O sea, van a comprimir la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar. Por ende, van a dejar temporalmente sin riego sanguíneo el hígado, ¿ok? Cuando hay una hemorragia en el hígado, ¿no? Debido a un trauma o a una cirugía muy cruenta, se puede usar o se puede hacer la maniobra de Pringle, ¿no? Es una maniobra que sirve pues para cohibir hemorragias. Entonces, acá dice la pregunta, la formación anatómica que comunica la gran cavidad peritoneal con la transcavidad de los epiplones es denominada el hiato de Winslow. Muy bien. El ángulo de Trace, ¿qué cosa es? Ya habíamos dicho, la unión entre el duodeno y el yeyuno. La fascia de Toll ya dijimos que está detrás del colon ascendente y el colon descendente. El proceso uncinado del páncreas, en la cabeza del páncreas existe una especie, de la cabeza del páncreas existe una especie de cuerno, ¿no? Que se va a desprender, ¿no? En alguna imagen por ahí la vamos a ver, a eso se le llama el proceso uncinado, ¿no? Tiene relación con una arteria que es la arteria mesentérica, de ahí tiene cierta importancia. Muy bien,